Hay estos días 2 o 3 noticias de tremenda gravedad que apenas están teniendo difusión en los medios generalistas españoles, pero que, sin embargo, son piedra angular no valorada del desastre en el que vivimos. Y lo entiendo, en una actualidad copada por Milei y su famoso tuit de las criptomonedas, el histórico discurso de J.D. Vance en Múnich, las caras del auditorio todo un poema, el vergonzoso asunto de un terrorista condenado a medio siglo de cárcel invitado por Junts a hablar en el Congreso, las putas de Ábalos y su inmueble peruano, el escandalazo de la prensa comprada por el USAID, los atentados de Austria, las elecciones de Alemania y el atentado también, los rehenes argentinos liberados por Hamás en sendos ataúdes, una madre y sus 2 niños de 4 y 9 meses, Monedero denunciado por violencia sexual, o las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania excluyendo a Europa de la mesa, que menudo cabreo tiene von der Leyen, entre otras muchas noticias, que si las enumerara todas no acabaríamos nunca, pues entiendo que unas nuevas sobre supuestos derechos de los animales, que de eso va este vídeo, antibióticos veterinarios y perros muertos, no despierten el mínimo interés prioritario de la prensa, y supongo que a lo mejor tampoco claro está de los suscriptores de este canal, que esperan siempre actualidad política e histórica de la dura. Sin embargo, alguien tiene que hacerse eco de cuestiones, a mi juicio, tan graves, por poco mediáticas que éstas sean. Y eso, como siempre, soy yo. Así pues, bailemos una vez más con la más fea y al lío. Seguramente alguien habrá escuchado por ahí que una perrita de raza Jack Russell de 9 años de edad y de nombre Selva murió de una sepsis y ante la impotencia de los veterinarios bajo amenaza de multa millonaria por la nueva ley de antibióticos. Selva había sido mordida por otro perro, pero el facultativo no pudo administrarle el antimicrobiano más potente y adecuado porque ahora la ley obliga a una burocracia infinita a los veterinarios que tienen que esperar a que la administración, tras un largo protocolo, realice un cultivo previo y, si lo considera oportuno, autorice la administración del antibiótico. Selva murió 4 días antes de que hubiese resultados de su cultivo. De haberse saltado el protocolo, el veterinario hubiese podido ser multado con hasta 1 millón de euros. Los veterinarios españoles, desde que entró en vigor la nueva ley de antibióticos, están en pie de guerra y ya tienen convocadas manifestaciones contra la norma. Como siempre, el texto redactado sin la consulta de los expertos, tal y como anteriormente se hiciera con la Ley de Derechos Animales, la más contestada de la democracia, por cierto. Y no solo es que se anule el criterio de los facultativos al respecto de sus pacientes, algo inaudito, sino que además prohíbe la venta de fármacos del botiquín de las propias clínicas y la expedición de recetas sin permiso. De hecho, casi prohíbe los botiquines. Y cuando se autoriza la prescripción, obliga a recetar cajas enteras y no dosis individuales, con lo que el sobrante y el sobrecosto que eso genera es increíble. Y para más inri, ahora el veterinario no podrá recetar el genérico para humanos, como se hacía hasta ahora, sino la marca comercial específica de veterinaria, siempre 3, 5 o hasta 10 veces más cara y que casi nunca hay disponible en farmacia. Asimismo, desautoriza al veterinario el tratamiento de ningún animal no identificado, se entiende mediante microchip, y pena su trabajo con hasta el 21% de IVA cuando antes era el 8%. Un perro encontrado en la calle o un gato callejero estarán condenados a muerte porque no podrán ser atendidos por ningún veterinario al no estar correctamente identificados. Así las cosas, dicen desde el sector que muchos animales morirán esperando luz verde a sus tratamientos por parte de la administración y que ellos están para salvar vidas y no para dejar morir a perros y gatos. La indignación del colectivo y también de los propietarios de mascotas está ya en la calle. Las redes sociales arden por este tema. El gobierno se defiende echando balones fuera. Qué raro, ¿verdad? Y señalando a Europa, que es quien supuestamente obliga a combatir el peligro de la creciente resistencia microbiana a los antibióticos. Es lo que se conoce popularmente como almeidazo. Esto es, prometo derogar Madrid Central y una vez piso moqueta, traiciono a mis votantes bajo la excusa de que me lo mande Europa, lo cual era falso entonces y lo sigue siendo ahora. ¿Recuerdan el 21% de IVA en las mascarillas que supuestamente ordenaba Europa? Pues esto de los antibióticos, lo mismo.
Para el día 21 de febrero tendrá lugar una concentración en Valencia. El 23 de febrero el sector veterinario gallego se manifestará en el Obelisco de A Coruña. El 28 de febrero y el 5 de marzo la AMVAC saldrá a la calle en Madrid. Facultativos y estudiantes de veterinaria junto a sus respectivos colegios se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura contra el llamado Decreto 666. Hay que joderse con el nombrecito, que es el que obliga a pedir permiso para la administración de antibióticos a las mascotas. Por lo pronto, un veterinario de Baleares ya ha recibido una multa de 90.000 eurazos por saltarse el protocolo 666. El asunto está ahora sub judice. Lo grave de todo esto es que suena a experimento. Me explico. Me juego las pelotas a que estos protocolos tarde o temprano acabarán imponiéndose en la medicina humana a mayor gloria de la despoblación. Sobran personas en la Tierra según el globalismo elitista. Recuerden el primer ODS de la Agenda 2030, comillas, acabar con la pobreza, cierro comillas, esto es, acabar con los pobres, es decir, exterminarlos. Ya lo hicieron con los viejos de las residencias gracias al bicho de Wuhan, los bozales y luego con el pinchazo en hombro de todo tipo de banderillas. Han debido de pensar que qué mejor que experimentar con los perros, que por lo visto hay muchos y además no son demasiado bien vistos por ciertas comunidades y culturas empotradas con calzador en la nuestra y que los consideran impuros. Y si funciona con los perros y la gente traga, como tragó con los confinamientos, bozales o inyecciones, pues ya es que tragan con todo y se podría pisotear y prohibir al pueblo lo que ellos quisieran, que aquí nadie protestaría. Y a matar humanos se ha dicho que hay muchos y sobran. El otro asunto del que la prensa generalista no ha informado a la ciudadanía es este titular, comillas. Estrasburgo, primera ciudad europea en firmar la histórica Declaración Europea de los Derechos de los Animales. Fin de la cita. Según manifiesta el movimiento eco-vegano animalista a través de su vocero, eldiario.es, la firma simboliza una nueva etapa en el reconocimiento y la protección de los derechos animales en Europa, que es una causa que está ganando terreno. Según manifiesto yo, en cambio, la firma simboliza el fin del humanismo y la degradación del ser humano al situar personas y animales a la misma altura en derechos jurídicos, que no en obligaciones. De momento, la rúbrica no es vinculante, aunque será citada a partir de ahora por todos los fanáticos prohibicionistas como si lo fuera. Y dado que el asunto es grave, pese a que ningún telediario o cabecera de periódico lo haya llevado a portadas, aprovecho una vez más para explicarlo. Existe ya una falsa Declaración Universal de los Derechos de los Animales firmada supuestamente por la UNESCO, pero que es mentira. Dicho texto era y es, hasta la actual firma en Estrasburgo, el eterno e inalcanzable sueño acariciado de largo por el ruidoso lobby vegano animalista internacional, pero que nunca ha sido ratificado por nadie. Texto que se ha acabado convirtiendo en uno de sus 3 principales evangelios y que casi siempre que pueden te anteponen como llave legal para cualquier puerta. La historia de esta gran mentira, que a base de repetida mucha gente, incluidos políticos y hasta periodistas, cree verdadera, es digna de ser desvelada. En el año 1978, la Liga Internacional de los Derechos del Animal propone un texto de 14 artículos redactado por el belga George Heuze para ser adoptado oficialmente por la UNESCO. Bajo el maquiavélico título de Declaración Universal de los Derechos del Animal, el documento, a imagen y semejanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 30 años antes, enunciaba derechos fundamentales en favor de los animales, dentro de los cuales aparecía como primero de todos el derecho a la igualdad entre especies. El texto quiso copiarse del de los derechos humanos, como digo, y proponía volver a definir en forma de derechos las relaciones que mantienen los humanos con los animales, luchar en contra del antropocentrismo, del especismo y, por ende, del humanismo. La idea de los vegano-animalistas es que el texto hubiera sido con el tiempo fuente de instrumentos jurídicos fuertes. George Heuze, el redactor original, veía este paso esperanzador y confiaba en que la declaración fuese adoptada por la ONU antes de finales del siglo XX. No lo lograron nunca.
El texto es presentado y leído en público por primera vez el 26 de enero de 1978 en el Gran Anfiteatro de la Universidad de Bruselas, en presencia de centenares de estudiantes. Tras ello, el 15 de octubre del mismo año, a las 10 horas, se lee en dependencias de la ONU en París, concretamente en la gran sala de la UNESCO, que es cedida para la ocasión. Es leído en inglés, árabe y francés por distintos académicos y oradores ante un aforo de unas 2.000 personas, incluyendo embajadores de 14 países. Tras concluir la ceremonia, el documento acaba siendo entregado al director general de la UNESCO, Mr. Amadou Makhtar Mbou, y ahí acaba todo. Jamás fue adoptado ni reconocido por nadie. Se leyó en dependencias de la ONU como un texto externo no oficial, pero no por la ONU, y así se quedó. Tras la proclamación, el documento fue tremendamente criticado por la mayoría de la sociedad intelectual debido a su extremismo contrario al hombre. Por ello, los autores, junto a la Liga Francesa de los Derechos del Animal, modificaron el texto, presentando uno nuevo en Ginebra el 21 de octubre de 1989, con solo 10 artículos en lugar de 14, y remozado con profundos y numerosos cambios. Y como si algo caracteriza a los fanáticos es que son inasequibles al desaliento, pues volvieron nuevamente a la carga pidiendo a la UNESCO que recibiera una delegación con el fin de entregarlo. Don Eduardo Portela, director general adjunto de la institución, aceptó la demanda, pero advirtiendo a los vegano-animalistas, y cito literal, comillas, que no entraba directamente en las atribuciones de la UNESCO el tratar acerca de los supuestos derechos de los animales, porque estos jurídicamente carecen de derechos, fin de la cita. Y la UNESCO finalmente no recibió a ninguna delegación de nada ni de nadie. No contentos con el portazo del director general adjunto, decidieron los fanáticos el disparar por elevación, apuntando directamente en forma de carta al director general, Federico Mayor Zaragoza, recordándole en dicha misiva que el texto original había sido proclamado en la UNESCO el 15 de octubre del 78 y que 10 años después se había hecho necesario lavarle un poco la cara a aquella primera redacción. Ni por esas. Jamás hubo una nueva ceremonia de lectura y desde entonces el documento duerme el sueño de los justos en algún cajón de la UNESCO, cuando no directamente en la basura. Como única alternativa, los fanáticos enviaron el texto modificado a los jefes de Estado y a los magistrados más altos de los países representados en la Liga Internacional de los Derechos del Animal, que eran en aquel entonces Francia, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Noruega, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Canadá, India y Brasil. Hasta el día de hoy, en Estrasburgo, jamás ninguno de dichos países ha movido un solo dedo por adoptar este manifiesto moral de intenciones redactado por un grupito de vegano-animalistas, no teniendo actualmente ningún alcance jurídico. Es frecuente observar cómo entre los diferentes sectores del veganoanimalismo internacional se menciona la existencia de esta supuesta declaración como firmada por la UNESCO y apoyada por la ONU. Dos falsedades estratosféricas que los prohibicionistas conocen, pero que se empeñan en presentar como verdaderas a la ciudadanía bien pensante y neófita en estas cuestiones, mientras que a la par siguen presionando a la ONU para que firme y apoye su declaración en textos de redacción más recientes. A sabiendas y por la puerta de atrás, algunos de los supuestos derechos animales recogidos en la falsa declaración han sido ya presentados y recogidos en las legislaciones de algunos países en una vergonzosa y gravísima política de hechos consumados. Europa, con su firma no vinculante de Estrasburgo, ya ha dado el primer paso para otorgar derechos jurídicos a los animales, poniéndolos así al mismo nivel de los humanos o incluso por encima. El antiespecismo acaba de clavar su primera pica en Flandes y yo no me cansaré de denunciarlo aquí o donde sea. Nuevamente no nos queda más tiempo para seguir hablándoles de noticias, así que si les siguen gustando los contenidos de este canal, el Búnker Bar, no duden en seguir apoyándonos, suscribiéndose, dando likes, recomendándonos, comentando, compartiendo nuestros vídeos o apoyándonos económicamente a través de Patreon, cuenta o el número de Bizum que aparece sobreimpreso aquí abajo en este momento. Hasta aquí nuevamente las noticias de hoy desde esta trinchera verde.
Gracias por su tiempo, su compañía, y no olviden que ustedes son el carbono y el CO2 que ellos, los globalistas, los criminales, quieren eliminar. Feliz semana a todos.